Hola, bendiciones hermanos y hermanas. Damos gracias al Señor en este nuevo día. Seguimos meditando en las Escrituras. Estamos ahora leyendo el libro de Daniel. Estamos en los capítulos 4, 5 y 6 al día de hoy. Y quiero decir que no es fácil grabar videos de comentarios respecto del libro de Daniel, pero principalmente porque creo que hay mucho contenido en cada uno de sus capítulos. Es más, creo que fácilmente podrían hacerse dos, tres, cuatro sermones por cada capítulo del libro de Daniel, entonces es complejo tratar de definir qué y de qué hablar. Pero confío en el Señor de que lo importante es que usted esté animado a continuar con la meditación y lectura de estos capítulos y sobre todo que esté orando permanentemente para que el mismo Señor revele por medio de su Santo Espíritu a lo que usted está leyendo. De todas maneras, quiero continuar con esto, entonces hoy día voy a extraer algunos pequeños comentarios de distintos comentaristas que espero que nos den luz a todos nosotros para poder tener una mejor comprensión de algunos puntos importantes en estos capítulos. Nosotros podríamos decir que el mensaje central del libro de Daniel es la superioridad del Dios de Israel sobre todos los ídolos de las naciones paganas. El capítulo 4 hace énfasis en esta verdad. El Dios de Israel es el soberano del universo entero. Todas las naciones y todos los reyes paganos están sujetos a su voluntad. Pero lo que es diferente en este capítulo es que aquí el testimonio al verdadero Dios procede de la boca precisamente de un rey pagano. También hay que recordar que este capítulo está en la sección del libro de Daniel que fue escrita en arameo, el idioma del imperio babilónico. Este capítulo contiene un mensaje que el pueblo pagano necesitaba oír y Dios lo dio a conocer en el idioma del pueblo. Es en verdad un mensaje para todos los pueblos del mundo y de todas las épocas también. Vemos en el capítulo 4 una historia conocida, y es que por su orgullo y la soberbia, el rey Nabucodonosor debe pasar la humillación de vivir como las bestias. Cuando terminó el tiempo en el cual éste había vivido como una bestia, este tiempo había sido establecido por Dios, y Nabucodonosor volvió a razonar normalmente. Dios, en su misericordia, le dio al rey en su humillante estado el entendimiento suficiente como para levantar los ojos al cielo y hacer una oración de reconocimiento al Altísimo. Y cuando lo hizo, se le permitió regresar a la normalidad. Lo primero que hizo Nabucodonosor después de recobrar la cordura fue reconocer la grandeza del Dios de Israel. Esto nadie lo puede negar. En contraste con los gobernadores terrenales que van y vienen, la soberanía de Dios es eterna. Comparadas con Dios, las naciones de la tierra, incluyendo a Babilonia, la gran Babilonia, nada son. Nada puede detener la mano del Todopoderoso, ni aun el rey más poderoso de la tierra puede interferir con los planes establecidos por el Creador del mundo. Después de que el rey recobró la salud, sus conserjes, sus consejeros reales acudieron a él para consultarle y para pedirle consejos. Nabucodonosor fue restablecido en su trono y llegó a ser aún más poderoso que antes. Muchos comentaristas, teólogos y estudiosos se han planteado la pregunta: ¿la oración de Nabucodonosor es una prueba de que este rey pagano finalmente creyó en el verdadero Dios? ¿Acaso su humillante experiencia hizo de él un verdadero creyente? Y quizás no hay muchos acuerdos o hay varias respuestas para estas preguntas. Las palabras que dijo el rey en esta oración quizás no puedan confirmar su conversión, pero sí nos confirman la misericordia de Dios, lo cual es la esencia misma de la fe salvadora. Reconocer la soberanía y declarar la justicia de Dios no es lo mismo que confiar en su misericordia para el perdón de los pecados. En el capítulo 4 vemos una poderosa demostración de cómo el Señor alcanza con su mensaje a los paganos. Los antiguos babilonios escucharon de los mismos labios del gran rey Nabucodonosor lo que Dios le había dicho. Si estas palabras los llevaron a la fe o no, creo que no es relevante. En el primer capítulo de la Epístola de los Romanos, San Pablo habla acerca de los paganos que detienen la verdad. Escribe Pablo y dice: lo invisible de él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo
y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusas. Así dice Pablo en Romanos 1:20. Si los antiguos paganos, o para el caso los paganos de nuestros días, rechazan el mensaje de Dios y continúan en sus caminos autodestructivos, lo importante es que todos sabemos que ninguno de ellos, nadie puede culpar a Dios por esto. Luego, en el capítulo 5 veremos la historia del rey Belsasar, y como éste pareciera burlarse de Dios al ocupar los vasos de oro y plata que pertenecieron al templo de Jerusalén en medio de una fiesta completamente pagana. En este relato nos encontramos con la famosa historia de la mano escribiendo en la pared. Sobre esto dice un comentarista lo siguiente: la Biblia nos advierte, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, esto también segará. Así aparece en Gálatas capítulo 6 versículo 7. Y Belsasar aprendió esto de una manera muy dura. Nosotros anteriormente en el libro de Daniel vimos cómo en dos ocasiones Dios había utilizado los sueños para darle su mensaje al pagano rey Nabucodonosor. En esta ocasión, el Señor tenía también algo que decir, no solamente para el rey Belsasar, sino que para todos los funcionarios importantes del reino que habían asistido a este banquete real. Iban a escuchar algo desagradable, nada bonito para el oído, ya que el mensaje del juicio de Dios acerca del pecado nunca es algo placentero al oído. Este era un mensaje de condenación. La alegría y el jolgorio del banquete se detuvieron bruscamente cuando de repente notaron los dedos de una mano que aparecieron y escribieron 4 palabras sobre la pared encalcada del salón del palacio. El escrito apareció sobre el muro próximo al candelero donde lo podían ver tanto el rey como sus invitados. El hecho de que el rey viera solo unos dedos escribiendo sobre la pared lo alertó inmediatamente y supo que estaba presenciando algo que estaba siendo escrito por un ser sobrenatural. Podemos quizás imaginar cómo el rostro del monarca, que en momentos antes había enrojecido por el vino, se palideció al instante, y no se diga nada de la cara de los invitados, que con quizás sus risas burlonas por las bromas obscenas pasaron a ser reemplazadas por rostros que estaban distorsionados por el terror. Uno puede imaginarse la escena mientras lee, como el ruido discordante que había en el enorme salón del banquete fue seguido por un silencio prolongado y sepulcral. Los dedos desaparecieron y ahora solo quedaba lo que estaba escrito en la pared. Después de un relato de una serie de acontecimientos, Daniel es llamado para interpretar el escrito, y acá sigo y continúo con el comentario de este comentarista, quien agrega y dice así, dice, podemos seguir parafraseando el dramático discurso de Daniel al rey Balsasar. Es decir, el comentarista hace una parafrasis de lo que le vamos a leer el día de hoy, y este dice así, dice, hasta Nabucodonosor con todos sus dones y con toda la impresionante lista de sus éxitos en campaña bélica y de Estado, admitió humildemente que Dios gobierna sobre los asuntos humanos, nombrando y derrocando reyes como a él le place. Pero tú, rey Belsasar, cuyos logros ni siquiera se asemejan a los de tu antecesor, te has ensoberbecido. ¿De qué te enorgulleces? Te has negado a humillarte ante el único y verdadero Dios, a pesar de que no desconoces lo que ocurrió con Nabucodonosor cuando se tornó altivo. No solo has repetido su pecado, sino que lo has hecho a sabiendas de que lo hacías. Por un lado, en este banquete has alabado a dioses imaginarios, inventados por mentes humanas y formados por manos humanas. Les entregaste tu corazón, decidiste servirlos a ellos, pero te has negado a darle honor al Dios verdadero, a quien tiene en sus manos, tu misma vida. Y para empeorar las cosas, te has vuelto contra el Señor de los cielos. ¿Quién crees que eres que te atreves a tomar los vasos de oro que una vez fueron dedicados al servicio del único y verdadero Dios y los usa como copas para beber en honor con tus amigos a dioses paganos? Qué profunda descripción del pecado nos presenta aquí Daniel. Pecar no es solo hacer cosas perversas, no es meramente un error de juicio o una acción impulsiva que se hubiera podido evitar si tan solo nos hubiéramos detenido a contar hasta 10. La esencia del pecado es el hecho de rebelarse contra la voluntad de Dios. El pecado es la criatura diciéndole a su creador, escucha a Dios, estoy hablando, esto es lo que quiero para mí mismo, no importa lo que tú hayas decidido, esto es lo que yo quiero. Así suena el pecado del hombre.
Son palabras muy enérgicas las que un anciano de 80 años, un viejo judío exiliado, le había dicho con dureza al rey en presencia de sus nobles. Daniel no le ofreció a Belsasar ningún perdón, ni consuelo, ni palabras de aliento, ni algo que lo dejara bien en su corazón. Solo anunció lo único que podía anunciar en ese momento, lo cual era condenación. Belsasar, para castigar tu perversidad, es que Dios ha enviado la mano para escribir las misteriosas palabras. Así dice Daniel. Y Daniel tuvo que armarse de valor para decir estas palabras ante una audiencia hostil. Muchos reyes antiguos mandaron a la muerte a un hombre por mucho menos de lo que Daniel estaba diciendo. Pero este hombre de Dios comprendió que había sido puesto en ese lugar y en ese momento con un propósito. Y ese propósito no era para ver qué era lo que más le agradaba oír al público ni para ganar popularidad. El propósito era dejar que se oyera por medio de su boca lo que Dios quería decir. Luego en el relato vemos que el juicio de Dios no tardó en caer sobre Belsasar por su atrevida insolencia. Hay al menos 4 fuentes diferentes que registran los detalles de la caída de Babilonia. Los historiadores griegos Herodoto y, y Genofonte narran cómo Ciro, el rey medo-persa, sorprendió la inexpugnable ciudad de Babilonia, desviando el curso del río Éufrates que corría bajo los muros de Babilonia y atravesaba la ciudad por un nuevo canal. Eso le permitió al ejército medo-persa invadir la ciudad sin tener que pelear, sino solamente cruzando las aguas poco profundas del lecho del viejo río Nabónido, padre y corregente de Belsasar, así como Ciro han dejado registros de este acontecimiento. Así que ahí vemos un poco cómo se anuncia la caída de este reino de Babilonia y el por qué en medio del relato de esta historia de Belsasar. Para finalizar el día de hoy, en el capítulo número 6, solamente te animaré a que lo leas detenidamente y a que medites en él. Y que pienses en la importancia de la oración y cómo Daniel lo estimó tanto al punto de estar dispuesto a morir con tal de no dejar de orar. Esta es la historia y el relato sobre Daniel en el foso de los leones. Es importante este relato y nos debe animar a buscar más del Señor, a orar de una forma más intencional, constantemente, día y noche. Hoy, a muchos de nosotros pareciera que nos tienen que amenazar de muerte para poder sumarnos a la oración. ¿Cuánta diferencia podemos encontrar en el relato y la vida de Daniel? Así que espero que este relato, especialmente el capítulo 6, te anime, hermano y hermana, a poder orar más, a poder buscar más del Señor. ¿Qué impedimento tienes hoy día tú? ¿Qué impedimento tengo hoy día yo para poder doblar nuestras rodillas y orar al Rey de Reyes como lo hizo Daniel? Al no tener impedimentos, con mayor razón nosotros deberíamos dar gracias al Señor en cada una de nuestras oraciones, el poder ejercer este amor profundo hacia su palabra, hacia Él, a diario de la forma correcta. Así que te animo, hermanos y hermanas, y espero en oración que la lectura de este capítulo te anime a poder buscar y sobre todo orar más al Señor. Bendiciones.